Y cuando quiso saber si debía revestir la región desconocida donde nació esa acción innoble con el carácter aparente del barón de Charlus, del príncipe de los Lums, del marqués de Orsán, como ninguno de ellos había hablado bien delante de él de los anónimos, y al contrario, de sus palabras había deducido muchas veces que los reprobaban, no encontró razón alguna para atribuir esa infamia a la índole de ninguno. Charlus era un poco chiflado, pero muy cariñoso y bueno. El príncipe, aunque seco, tenía un modo de ser sano y recto, y Swann nunca había visto a una persona que fuera hacia él, hasta en las más tristes circunstancias, con unas palabras más sentidas y un ademán más adecuado y discreto que Orsán. Tampoco que no podía comprender el papel poco delicado que se atribuía a Orsán en las relaciones que tenía con una mujer muy rica, y cada vez que pensaba en él, Swann dejaba de un lado esa mala reputación inconciliable con tantas pruebas de delicadeza. Un momento después sintió que se le oscurecía la inteligencia y se puso a pensar en otra cosa para recobrar su lucidez. Luego tuvo el valor de volver sobre estas reflexiones, pero antes no podía sospechar de nadie y ahora sospechaba de todo el mundo. Después de todo, Charlus le quería, tenía buen corazón, sí, pero era un neurópata, y aunque quizás el día de mañana se echaría a llorar si le decían que Swann estaba malo, hoy por celos, por rabia, por cualquier idea repentina, podía haber deseado hacerle daño. En el fondo, esta clase de hombres es la peor de todas. Claro que el príncipe de los Lum no quería a Swann tanto como Charlus, ni mucho menos, pero precisamente por eso no tenía con él las mismas susceptibilidades, y aunque era un temperamento frío, tan incapaz era de grandes acciones como de villanías. Swann se arrepentía de no haber dado la preferencia en la vida a seres así. Pensaba después que lo que impide a los hombres hacer daño es la bondad, y que en el fondo él no podía responder más que de naturalezas análogas a la suya, como era, en tanto a los sentimientos, la del barón de Charlus. Solo la idea de hacer daño a Swann le habría sublevado, pero con un hombre insensible, de otro genio, como el príncipe de los Lums, era imposible prever a qué actos podía arrastrarles diversos móviles. Lo principal es tener buen corazón, y Charlus lo tenía. Tampoco le faltaba a Orsán, y sus relaciones cordiales, aunque poco íntimas con Swann, se basaban ante todo en el gusto que tenían al ver cómo coincidían sus pensamientos en hablar juntos, y más se acercaban a un afecto tranquilo que el cariño de Charlus, capaz de entregarse a actos de pasión buenos o malos. Si había una persona que Swann comprendió que le entendía y que le quería delicadamente, era Orsán. Sí, pero ¿y esa vida tan poco decente que hacía? Swann lamentó no haber tenido eso en cuenta y haber confesado muchas veces en broma que nunca sentía simpatía y estima tan vivas como tratándose con un canalla. Por algo, se decía ahora, los hombres han juzgado siempre a sus prójimos por sus actos. Eso es lo único que significa algo, y no lo que pensamos o lo que decimos. Charlus y el príncipe tendrán los defectos que se quiera, pero son personas honradas. Orsán no tiene ningún defecto, pero no es un hombre decente, y quizás haya hecho una felonía más. Luego sospechó de su cochero, Remy, que no pudo haber hecho otra cosa que inspirar la carta, es cierto, y esa pista le pareció un momento la verdadera. En primer término, Loredan tenía motivos para aborrecer a Odette. Además, no podía por menos de suponer que, como los criados viven en una situación inferior a la nuestra, y añaden a nuestra fortuna y a nuestros defectos riquezas y vicios imaginarios, causa de que nos envidien y nos desprecien, tienen que orar fatalmente por móviles distintos que los caballeros. También sospechó de mi abuelo. ¿Acaso no le había negado todos los favores que le pidió Swann? Además, con sus estrechas ideas burguesas, quizás creyera que así le hacía un bien a Swann. Sospechó luego de Bergot, del pintor, de los Verdurin, y al paso rindió un tributo de admiración a las gentes de la aristocracia por no querer codiarse con esas gentes de los círculos llamados artísticos, donde son posibles acciones tan innobles, y hasta se las bautiza de bromas graciosas, pero entonces se acordaba de los rasgos de rectitud de aquellos bohemios y los comparaba con la vida de argucias y habilidades, casi de estafas, a que se veían llevados muchas veces los aristócratas por la falta de dinero y por la necesidad de lujos y placeres. En suma,
Ese anónimo le demostraba que conocía a un ser capaz de semejante villanía, pero no tenía razón ninguna para decidir si ese malvado se ocultaba en el fondo, inexplorado hasta entonces, del carácter del hombre cariñoso o del hombre frío, del artista o del burgués, del gran señor o del lacayo. ¿Qué criterio adoptar para juzgar a los hombres? En el fondo, ¿acaso no conocía a una sola persona que no fuera capaz de una infamia? ¿Había que dejar de tratarse con todos? Su ánimo se llenó de bruma. Se pasó la mano 2 o 3 veces por la frente, limpió con su pañuelo los cristales de los lentes y, pensando que después de todo, gentes que valían tanto como él trataban al barón de Charlus, al príncipe y a los demás amigos suyos, se dijo que eso significaba no que eran incapaces de una infamia, sino que en esta vida tenemos que someternos a la necesidad de tratar a gentes que no sabemos si son capaces o no de cometer una felonía, y continuó estrechando la mano de todos los amigos de quienes sospechara, únicamente con la reserva, de pura forma, de que acaso habían querido hacerle daño. El fondo de la carta no le preocupó siquiera, porque ni una de las acusaciones formuladas contra Odette tenía sombra de verosimilitud. Swann era de esas personas tan numerosas que tienen el espíritu tardo y carecen de la facultad de invención. Sabía perfectamente, como verdad de origen general, que la vida de las personas está llena de contrastes, pero para cada ser en particular se imaginaba que la parte desconocida de su existencia era idéntica a la parte de ella que él conocía. Cuando estaba con Odette y hablaban de alguna acción o sentimiento indelicados de otra persona, ella los censuraba en nombre de los mismos principios que Swann oyera de boca de sus padres y a los que se mantuvo fiel. Luego arreglaba sus flores en el jarrón, bebía un sorbo de té y preguntaba a Swann cómo iban sus trabajos, y Swann extendía esas costumbres a todo el resto de la vida de Odette y repetía esos ademanes cuando quería representarse esa parte de la vida de ella que no veía. Si se la hubieran pintado portándose con otro hombre tal como se portaba o se había portado con él, habría sufrido porque la imagen le parecía verosímil. Pero eso de que fuera a casa de alcahuetas, de que se entregara a orgías con mujeres y quisiera la vida crapulosa de una criatura abyecta, era una divagación insensata, y los té sucesivos, los crisantemos imaginados y las virtuosas indignaciones no dejaban pensar a Dios gracias en la posibilidad de tales cosas. Tan solo de vez en cuando daba a entender a Odette que con mala intención le contaba todo lo que ella hacía y utilizando hábilmente un detalle insignificante, pero cierto, que había llegado a su conocimiento por casualidad y que era el único cabo que dejaba a él pasar de esa reconstitución de la vida de Odette que llevaba dentro. La hacía suponer que estaba enterado de cosas que ni sabía ni sospechaba siquiera, y si muchas veces conjuraba a Odette a que le confesara la verdad, era consciente o inconscientemente para que ella le dijera todo lo que hacía. Indudablemente Swann no mentía al decir a Odette que le gustaba la sinceridad, pero le gustaba como una proxeneta que podía tenerla al corriente de lo que hacía su querida. Y como su amor a la sinceridad no era desinteresado, no le servía de nada bueno. La verdad que ansiaba era la que le iba a decir a Odette, pero para lograrla no temía recurrir a la mentira, aquella mentira que describía siempre a Odette como camino seguro a la degradación de toda criatura humana, y en suma venía a mentir tanto como Odette, porque era más infeliz que ella y no menos egoísta, y Odette, al oír a Swann contarle cosas que ella misma había hecho, le miraba con desconfianza y, por si acaso, con un poco de enfado, para que no pareciera que se humillaba y que tenía vergüenza de sus actos. Un día, cuando estaba en uno de los períodos de calma más largos que pudo atravesar sin que le atormentaran los celos, aceptó un convite al teatro que le hizo la princesa de los Lums. Abrió un periódico para ver lo que daban y al leer el título de la obra, Las muchachas de mármol, de Teodoro Berrier, sintió una impresión tan dolorosa que se hizo para atrás y volvió la cabeza a otro lado, y es que la palabra mármol, que ya no le hacía ninguna sensación por lo acostumbrado que a ella estaba, en aquel sitio nuevo en que figuraba en aquel título, como iluminada por la luz de las candilejas, se le representó visiblemente y le trajo a la memoria el recuerdo de una cosa que le había contado Odette, y era que en una visita que hicieron al Palacio de la Industria, ella y la señora de Verdurin, ésta le había dicho: «Ten cuidado, tú no eres de mármol, ya sabré yo de ese arte». Odette le aseguró que era broma, y él no hizo caso,
pero en aquella época tenía más confianza en Odette que ahora, y cabalmente en el anónimo se aludía a amores de esa especie. Sin atreverse a alzar la vista hacia el periódico, le desdobló para volver una hoja y no ver ya esta frase: las muchachas de mármol, y se puso a leer maquinalmente las noticias de provincias. Había habido una tormenta en la región del Canal de la Mancha, señalábanse destrozos en Dieppe, Cabourg y Buceval, y otra vez se hizo atrás, porque al leer Buceval se acordó de otro pueblo de aquella región, Beauceville, el cual Beauceville se escribe en los mapas unido por un guión a la Breté, cosa que él había visto muchas veces, pero sin caer nunca en que ese Breté era el mismo nombre que el del amigo que en el anónimo se daba como uno de los amantes de Odette. Después de todo, la acusación en la que Breté se refería no era completamente inverosímil, pero en lo relativo a la Verdurin era en absoluto inadmisible. Del hecho de que Odette mintiera algunas veces no podía deducirse que jamás decía la verdad. En aquellas palabras que cruzó con la Verdurin y que luego le contó a Swann, veía muy claro una de esas bromitas inútiles y peligrosas que por ignorancia del vicio e inexperiencia de la vida gastan a veces revelando así su inocencia, mujeres que, como por ejemplo Odette, distan mucho de sentir hacia otra mujer una exaltada pasión. Al contrario, la indignación con que rechazó de él las sospechas que por un instante despertó su relato en Swann cuadraba muy bien con las aficiones y el temperamento de su querida, tal como él los conocía, pero en aquel momento, por una inspiración de hombre celoso, como esas que dan al poeta o al sabio que no tenían más que una rima o una observación la idea o la ley que los ha de ganar la fama, Swann se acordó por vez primera de una frase que le dijo Odette hacía 2 años. ¿Sabes? Para la señora de Verdurin ahora no hay nada más que yo. Soy un encanto. Me besa, quiere que vaya con ella de compras, me pide que la llame de tú. Muy lejos de considerar que esa frase tenía relación con las palabras absurdas del día del Palacio de Industria, que un día le contó Odette, y estimó como prueba de calurosa amistad. Pero ahora, bruscamente, el recuerdo de aquel cariño de la Verdurin venía a superponerse al recuerdo de aquella conversación de mal gusto. No podía separarlos en su ánimo, y los veía enlazados también en la realidad, porque el cariño de la Verdurin daba un tono de seriedad e importancia a aquellas bromas que ya parecían menos inocentes. Fue a casa de Odette, se sentó a distancia de ella, no se atrevía a besarla por no saber si con su beso despertaría afecto o enfado. Se callaba e iba viendo morir su amor. De pronto adoptó una resolución. Mira, Odette, y le dijo, yo ya sé que te soy odioso, pero no tengo más remedio que hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas de aquella cosa que se me ocurrió a propósito de ti, la señora de Verdurin? Dime si es verdad, o con ella o con otra. Sacudió la cabeza, frunciendo los labios, con ese gesto que ponen a veces algunas personas cuando al preguntarlas si van a ir a ver la cabalgata o si asistirán a la revista, contestan que no irán, que eso las aburre, pero ese movimiento de cabeza que por lo general se emplea tratándose de una cosa por venir, cuando se usa para denegar un hecho pasado, da a esa negativa muy poca seguridad, y, además, con él parece que se evocan más bien razones de conveniencia personal que de reprobación o de imposibilidad moral, y al ver que Odette hacía el gesto de que no era verdad, Swann comprendió que quizás era verdad. Ya te lo he dicho, lo sabes muy bien, añadió irritada y triste. Sí, ya, pero ¿estás segura? No me digas, ya te lo he dicho, dime, nunca he hecho esas cosas con ninguna mujer. Ella repitió como chica de escuela, con tono irónico y para quitársela de encima, nunca he hecho esas cosas con ninguna mujer. ¿Quieres jurármelo por tu medalla de Nuestra Señora de la Guette? Swann sabía que no se atrevería a jurar en falso. Calla, no sabes lo que me hace sufrir, exclamó escapándose con un brusco movimiento del aprieto de la pregunta. ¿Acabarás de una vez? No sé qué es lo que tienes. Por lo visto has resuelto que te odie y que te aborrezca. Mira, ahora que quería yo volver contigo a los buenos tiempos, igual que antes, ¿me das las gracias así? Pero él no la soltó, como cirujano que espera que acabe el espasmo para seguir su operación sin renunciar a hacerla. Estás muy equivocada si te figuras que por eso voy a tomarte el menor odio, Odette, y le dijo con embustera y persuasiva suavidad. Yo nunca te hablo más que de lo que sé, y siempre me callo más de lo que digo.